Vamos a tomar este tiempo, como dice José Pablo, no queremos perder el ritmo de la enseñanza que hemos venido ya desde hace un par de meses, que comenzamos a estudiar el Evangelio de Lucas en versículo por versículo. Y hoy, de hecho, es bastante emocionante porque entramos en capítulo 2. Esta es nuestra sexta sección de estudio y el evento de hoy que vamos a revisar es el famoso nacimiento de Jesús. Una historia que es particularmente conocida por la celebración de Navidad. O sea, la Navidad está conectada con el nacimiento de Jesús, aunque siendo honestos, la Navidad hasta cierto punto ha desvirtuado, en esencia, lo que debería simbolizar o lo que se debería celebrar, e incluso cómo se debería de celebrar la Navidad, entendiendo el valor de lo que significa el nacimiento de Jesús. Así que antes de comenzar, voy a pedirles a los que no están sentados que busquen dónde sentarse. Los chicos pueden buscar un lugar donde sentarse. La gente que está de pie, aquí hay todavía bastante espacio a este lado y aquí hay otros. Y vamos a orar. Escucho varios cantos de gallos, pero hoy no es ese episodio que vamos a ver. Falta un año entero de estudio para llegar a que los gallos canten. Así que si hay algún traidor en medio de nosotros, tranquilos. Oramos, ¿está bien? Papá, te damos gracias por esta mañana, te glorificamos, te exaltamos, te bendecimos. Gracias por este lugar, la oportunidad de estar congregados en el nombre de Jesús. Te pido que podamos tener la actitud correcta de escuchar, aprender y estar dispuestos, disponibles a que tú hables a nuestro corazón a través del texto. Te pido que nos ayudes con el enfoque y que hoy podamos celebrar también estos bautismos con gozo, con algarabía, como con esta idea de celebrar, de ver el testimonio público de cuando confesamos y confiamos nuestra fe plenamente en Cristo. Te damos gracias por esta mañana, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero hacer notar que voy a predicar en pantalón, porque tengo un tremendo respeto por ustedes. ¿Se imaginan yo enseñando en pantaloneta y ustedes ahí aguantando el asco 40 minutos? Entonces, entonces vamos a ir al texto. Ojalá, si tiene, yo voy a tener que improvisarme varias cosas aquí, porque como no tenemos una mesita, pero bueno, ¿cuántos tienen hojita? Aquí está el texto y aquí nos vamos a guiar para el estudio. Si usted ocupa una, levante la mano para poder hacerle llevar. Entonces vamos a comenzar leyendo el texto. Y también para los que tienen el celular a mano, pueden verlo en la aplicación de la Biblia, que es la otra forma en la que lo podemos revisar y así todos estar listos. ¿De acuerdo? Lo leemos. Este es Lucas 2, del 1 al 20. Dice: por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue en Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él. Ella se encontraba embarazada y mientras estaba allí se cumplió el tiempo. Esto es clave. Versículo 7. Así que dio a luz su hijo primogénito Jesús, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. En aquella misma región habían unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar su rebaño, y sucedió que un ángel del Señor se les apareció y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que traigo buenas noticias que serán motivo de muchísima alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, que es lo que van a representar los chicos en Exoplay. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. 16 dice: así que fueron deprisa y encontraron a María, José y el niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho, lo que había dicho acerca de él. Y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. Y María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba
acerca de ellas. Los pastores regresaron, ojo aquí, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal cual se les había dicho. Esta es la narración y esto es como Lucas nos habla del nacimiento de Jesús. Y entre las cosas que quisiera notar para entrar en los detalles del texto es la manera, esto es un buen texto para ver la manera en que Lucas escribe. Nos da detalles, y aquí dos cosas en la parte de interpretar, dos cosas que quiero que notemos juntos. Es un tema de contexto histórico al cual Lucas le dedica un par de detalles que, aunque pueden ser no tan extensos, son lo suficientemente significativos para que nos dé una referencia temporal de cuándo está sucediendo esto. Y el otro tema que quiero compartir es el tema del cumplimiento profético. Y estos dos llenan de valor y validan la historia, ¿verdad? Estamos leyendo un texto que tiene una carga histórica importante. Esto no es un cuento, ni es un mito, no estamos leyendo mitología griega, esto es un evento histórico. Entonces es importante también notarlo con esas características y entendiendo que Lucas lo hizo intencionalmente de esa manera. Entonces voy a marcar un par de cosas para que lo podamos ir notando. Y la primera es esta ubicación de hablar de este señor aquí, y nos ubica en estos tiempos donde gobernaba Augusto César. Y aquí hay dos cosas que se conectan, por eso digo, la historia y lo profético convergen aquí en este momento y en este tiempo, en este periodo. Dice que Augusto César, que era el rey del Imperio Romano, este está en el tope más alto de autoridad, de importancia. O sea, este es el rey, y ahora lo vamos a ver hasta con tintes de deidad, de veneración. Y dice que este hombre mandó a que se levantara un censo en todo ¿qué? En todo el imperio, o sea, en todas las provincias romanas. Judea, Israel, es parte de esas provincias romanas. Dice que aquí el primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba Siria, así que todos iban para inscribirse cada cual en su propio pueblo. Y aquí lo que quiero señalar es que hay un mandato que toda persona debe obedecer, porque si no hay represalias contra ellos. Esto no era como opcional. A mí me hace pensar en el censo en Costa Rica, que era medio opcional, ¿verdad? Como que tocaban a la puerta y uno dice, no salga. Era opcional. No, allá está diciendo que el César mandó a hacerlo, y aquí hay una característica importante que quiero que entiendan. El censo obligaba a que cada persona se fuera a empadronar, se fuera a registrar de donde eran oriundos. Y esto responde entonces, porque en la narración vemos en el versículo 4 que entonces José y María deben ir de Nazaret, norte de Israel, Galilea, y moverse hacia el sur, que es Judea, específicamente el pueblo llamado Belén. ¿Sí se entiende? Y que entonces es muy importante ver el evento histórico donde dice Augusto César, vayan y empadrónense, vamos a censar a las personas, vamos a contabilizar las personas. Esto es un ejercicio de control y de poder. Tiene que ver con los impuestos y tiene que ver con el orden del Imperio Romano. Pero converge con una cuestión profética, y era que ese Jesús debía nacer en Belén, tierra de David. Entonces tenemos esa parte. Dice que, voy a poner esto en morado, porque ese color me tiene un poco movido, donde dice que tanto José como María eran descendientes de David. Y usa la expresión subió de Nazaret a Belén. Y es interesante, porque cuando uno dice subió, uno piensa siempre va de sur a norte, pero geográficamente hablando, Nazaret es aquí sur, y Belén norte, y Belén es sur. Solo que me está diciendo que subió porque Belén es una zona más alta que Nazaret. Entonces ellos tenían que bajar en el sentido de norte a sur, pero van subiendo porque Jerusalén es un pueblo en una montaña. Entonces ellos van y tienen que inscribirse, y incluye a María. Solo que aquí el relato conecta con la idea de que María ya está a término, ya está lista. La semana pasada teníamos en casa, Win y yo, unos amigos que están en ese mismo punto. Los amigos están a días que en cualquier momento explota. De hecho, no sé, ya lo tuvieron, no lo tuvieron. No, está a días todavía.
pero está así a punto de explotar. Todas las mamás tienen el recuerdo de cómo es estar a punto, pero aquí tienen que moverse de Nazaret a Judea. Hay aproximadamente unos 100 kilómetros. Quiere decir que en esos 100 kilómetros, como que eso ayudó. No sé si alguna vez recuerdan que le dicen, no, póngase a caminar. Bueno, María aquí se puso a caminar, probablemente fue montada en un burro, algún tipo de animal que le ayudara por algún momento, y probablemente lo hizo en una caravana. O sea, nadie en aquel tiempo, 2 personas, no iban a emprender un viaje de 100 kilómetros solos. Lo hacían en caravanas, con grupos de personas, y ojo aquí, les iba a tomar al menos semana y media. Estos datos tal vez son importantes o relevantes porque le agregan detalles que para quienes los están leyendo en primer siglo, lo entienden. Para nosotros no, porque uno no tiene el contexto del espacio y las distancias, pero esto es importante. Y entonces viene el versículo glorioso donde en el 7 dice que dio a luz a su hijo primogénito y lo volvió al pañales. Y aquí hay un tema que quiero que subrayen y lo mantengan. Viene aquí el pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Y esta posada lo que hace alusión es a un lugar donde la gente se queda momentáneamente, de pasada. Ahora, este mandato del César era para todo el imperio. Quiere decir que en este momento, mientras ellos se movían y se desplazaban, ¿qué está pasando? Toda la gente está haciendo lo mismo. Quiere decir que todas las personas iban de un lado para el otro, y era evidente que los lugares donde la gente anticipaba llegar, lugares de refugio, lugares donde podían pasar, se llenaron. Aquí lo que algunos teólogos dicen es que obviamente José y María planearon ir a algunos de sus familiares, a casa de algunos de sus familiares, y no lograron llegar. O sea, les sorprendió el momento en que ya María le dijo a José, busque algún lugar, porque este es el momento. Quiero que avancemos un poquito más aquí. En esa misma región, la región de Belén, habían unos pastores, y esto de los pastores es importante marcarlo, porque los pastores constituyen los primeros testigos del nacimiento del Mesías. Curiosamente, en el texto hay que ver estos contrastes. Está el rol de Augusto César, la persona más alta en el estrato social, socioeconómico, una persona con tintes de deidad. Pero están los pastores, a que no adivinan qué, es el oficio más bajo, más sencillo, la gente probablemente que no es tomada en cuenta porque no es muy letrada. Y ahí están esos pastores les sorprende este ángel y viene con esta idea de la gloria, que es otra palabra que se repite varias veces. La gloria, y después esta idea de glorificar. Dice que la gloria los envolvió y se llenaron de temor, pero él les dijo, les traigo buenas nuevas. En este versículo 10 es clave que ustedes puedan tener. Les traigo buenas noticias. ¿Sabe cuáles palabras o cuál palabra usa en el versículo 10? En griego dice, les traigo el evangelium. Cuando traducen al español usan buenas noticias, 2 palabras, pero ahí buenas noticias es una expresión, y el ángel dice, les traigo buenas noticias. La enseñanza de hoy se llama noticias de gozo, o noticia de gozo. Y yo mientras preparaba eso pensaba mucho en la idea de el tiempo en que esperas que tu hijo nazca, que hay una expectativa, entonces tu mamá y tu papá están expectantes, y los suegros también, y la gente llama y escribe, y ya todo, ¿y para cuándo? Y ya está en el hospital, y se hacen chats enteros, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que había un chat por ahí que decía noticias de los hijos. Todo el mundo iba preguntando, los primos, los sobrinos y las tías y los abuelos, ya nació, ¿y qué? Y está enredado del cortón, y todo el mundo haciendo el momento dramático más dramático. Pero la gente se prepara, piensen esto, la gente hace esta cosa de la revelación de género, y hacen fiestas y hacen el té. Ahora hacen muchos té, yo ya no entiendo realmente qué tanto hacen, pero un té de mujeres y otro té de cosas y de regalos pero esa es la sensación de quienes anticipan algo maravilloso que viene a sus vidas. Y aquí el elemento de que haya una manifestación de Dios en estos ángeles corriendo la noticia da la sensación que crea expectativa, no solo para María y José, que estaban al tanto de lo que estaba pasando, pero ya crea una expectativa
que en este caso los pastores son testigos. Y en este capítulo, y lo vamos a ver en el resto de las enseñanzas, en este capítulo hay esos testigos. Y vamos a ver en este capítulo 2, por ahí van a ver el testigo. Bueno, están los pastores, están los ángeles, obviamente María, José, las personas que los debieron haber recibido, pero también en los otros textos más adelante van a ver que está Simeón. Y después está Ana y la gente que estaba en el templo y escuchó el testimonio de ellos, e inclusive, aunque no está en el texto de Lucas, van a ver el testimonio inclusive de los famosos sabios de Oriente. Y todos estos podemos verlos como testimonios de personas de dentro de Israel, de fuera de Israel, inclusive del mismo cielo, los ángeles bajar y testificar. Estas son buenas noticias, y esas buenas noticias deben provocarles que mucha alegría. Esa es la sensación de lo que estos hombres fueron testigos. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, el Cristo, el Señor. Y esto les servirá, claro, Él les da señales como para decirles, vayan y busquen, vayan y comprueben, vayan y vean que tal cosa que les estoy revelando es así. Y a mí me encanta imaginarme las cosas porque tengo una mente muy imaginativa. Pero me encanta la idea de que ellos dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Y los ángeles cantando, un coro de ángeles que decía, gloria a Dios en las alturas y paz. Paz, y otra vez la idea de gozo, alegría. Y aquí tal vez el tema que es importante es que entonces los pastores corren a comprobar lo que han escuchado y terminan encontrándose entonces al niño, como lo habían dicho. Y tanto los pastores como los que están ahí están asombrados por el testimonio. Y yo me imagino María y José, entre el miedo, la tensión y la preocupación, se imaginan, van a tener el Hijo de Dios y no tienen un lugar, ¿verdad? Para hacerlo. Tienen que improvisar lo que probablemente es un tipo de establo, aunque realmente la palabra establo, el contexto o la imagen de establo que uno tiene, pues no conecta muy bien con el contexto de los judíos, pero probablemente es una cueva donde los mismos pastores metían los animales y los pastores eran la puerta, eran los que protegían al rebaño. Probablemente Jesús está haciendo en algo que parece más una cueva, además que Belén era un terreno muy quebradizo. Entonces lo más lógico es que la gente no construyera cosas, sino que usara lo quebrado del relieve para meter a sus animales. Inclusive en la parte más alta de estas cuevas, de estos lugares, metían a la familia. La parte más alta era más caliente y les protegía. Y abajo estaban los animales. Y aquí la idea que tenemos que captar es que Jesús está naciendo en medio de un lugar no dispuesto para recibir a un niño. Y que esta idea del pesebre es literalmente un comedero de animales. Por lo general eran esculpidos en piedra. ¿Alguna vez han visto un comedero de vacas o de animales en un rancho o algo así? Ellos debieran haber lavado, limpiado esto muy rápido y tratar de adecuar el lugar lo más que podían para poder poner al precioso Jesús recién nacido. Yo no sé la culpabilidad que pudo haber sentido José y María de decir, nos encomendaron tener al Hijo de Dios y ver nosotros aquí metidos con los animales. Y yo creo que la visita de los pastores les afirmaba de que está sucediendo lo que debe suceder y como debe suceder. Converge, como les decía, la parte histórica de este evento y la parte profética, porque todo, a como está sucediendo, era como debía suceder y nada fue improvisado o nada fue abrupto, por lo menos desde la perspectiva de Dios. Me imagino que para María y José se sintió improvisado y abrupto, pero Dios está diciendo, mi plan, que desde el principio de la creación lo he revelado y lo he manifestado, se está dando. Y es importante entender que obviamente el nacimiento de Jesús nos lleva a pensar la idea de la encarnación. Es la palabra del tema teológico aquí, es Dios encarnándose. Jesús preexistente encarnándose en forma humana, corpórea. ¿Están conmigo ahí? Entonces quiero repasar un par de cosas aquí y quiero nada más jugar con esta idea de contexto. Es un contexto, si siguen las notas, yo pongo de imperios y de reyes. Y quisiera referirme un poquito, porque veo un contraste muy interesante con este personaje, Augusto César. Augusto César, como les decía, es el emperador de Roma en aquel tiempo, el mero. Y estamos hablando de Roma, entiéndase, el mundo conocido. O sea, es la persona más poderosa, más influyente de la historia
en este momento. Él reinó entre el 63 antes de Cristo hasta un poco después del nacimiento de Jesús, el 14 después de Cristo. Y tengo un par de datos que me parecen importantes y se los voy a tirar muy rápido para avanzar. Además, el nombre de Augusto era Octavio, es su nombre. En el año 27 de su reinado, de que ya él lo propone, él viene como el sucesor de Julio César. Él es hijo adoptivo, ojo esto, él es hijo adoptivo de Julio César. Julio César, o sea, él es la figura del tío, él es más bien su tío, pero lo adopta y termina siendo el que le va a suceder en el reinado. Entonces hay que entender que este personaje le está otorgando autoridad, y otra vez Julio César era conocido y era reconocido entre las personas como con un carácter de divinidad. Entonces a él le llamaban Divinus Lulius, refiriéndose a Julio César. Y tiempo después, a Octavio, que después le cambian su nombre a Augusto César, lo van a conocer como Divinus Filio. ¿Saben qué significa Divinus Filio? Es hijo del divino. O sea, Augusto César era reconocido como el hijo de Dios, del divino, del venerado. En el año 27, Octavio, Augusto César, le cambian por Augusto. ¿Sabe qué significa Augusto? Significa el que es venerable, el grande, el digno de reverencia. Entonces, obviamente, Augusto tiene un perfil y tiene algunas atribuciones que la historia misma dice que él no mismo estableció, sino que en la misma dinámica de cómo el imperio se está estableciendo, le cayeron. Entonces, por ejemplo, Augusto César tuvo la responsabilidad de llevar el imperio romano a un sentido de establecimiento y como un sentido, sí, como de un imperio ya establecido y estable. Recuerden que esto fue un tema de conquista, y de hecho el imperio romano fue altamente exitoso porque se extendió, conquistó y además absorbió los credos ideológicos y las deidades que venían de una práctica politeísta, por ejemplo, de la influencia griega, múltiples dioses y semidioses. Entonces, en parte la dinámica era que entonces Julio César y el que le iba a suceder, en este caso Augusto César, tuvieran este carácter de deidad. Entonces, si usted revisa un denario del tiempo de Jesús, viene el César, en uno viene el perfil del César, y en algunas inscripciones dice Divinus Filio, hijo divino o hijo de Dios. Al otro lado de la moneda viene Julio César en un trono como rey, y en algunas inscripciones también decía Maximus Pontífice. ¿Sabe qué significa, verdad? Máximo Pontífice. Que esto además tiene toda una connotación que con el paso de algunos cientos de años más adelante va a concretar en esta amalgama histórica entre el cristianismo y el ejercicio político de Roma. Pero entonces todo esto para cargar de valor quién es este Augusto, que además se le atribuye gran responsabilidad por el concepto de la Pax Romana, que un par de veces he hecho esta referencia de que Augusto, y de ahí viene en parte el tema del censo, él estableció y puso una cosa que se llamaba la paz romana, que la paz romana lo que significa es que hay una jurisprudencia, y si ustedes son parte del reino de Roma, ustedes tienen derecho a ser procesados y a ser juzgados bajo el sistema que es el más primitivo, y sistema, digamos así, judicial, para que lo protegiera. Entonces, claro, la figura de Augusto César es prominente, es influyente, y una cosa que me encanta es que a mí me parece que Lucas no solo nos habla de que en aquel tiempo estaba Augusto César levantando este censo en este imperio, o sea, imperios y reyes, y nos está narrando también el nacimiento de el Rey de Reyes, uno que es el Rey de Reyes auténtico, uno que es el auténtico Hijo de Dios, uno que sí es divino, no porque alguien lo apuntó como una deidad, porque es la esencia de quién es Él, que se materializa y está en una manera corpórea expresada en Cristo. Y leyendo varios textos, muchos teólogos apuntan que Lucas intencionalmente está diciendo: esta es la gran figura venerada,
respetada, honrada, con tintes de adoración y exaltación. Y en ese tiempo de ese supuesto rey divino, nace nuestro rey divino, Jesús. ¿Sí se entiende el ejercicio que estoy haciendo aquí? Y me gusta porque literalmente todos los falsos señalamientos de quién podría ser Augusto César, Jesús les pasa por encima. Pero ¿dónde nace? Ustedes lo ven en un trono, lo ven lleno de joyas y de cosas importantes. Una de las cosas que leía por ahí es que habían coros que cantaban y animaban a los reyes, y les cantaban a ellos y los entretenían. Aquí vemos un coro de ángeles, ¿verdad? Aquí vemos un hijo sucediendo al imperio que su tío padre adoptivo lo empuja y lo establece. Pero aquí vemos Dios echando a correr su plan y plantando a su hijo por medio de María y encarnándolo. Y esa era una de las cosas que quería tomar en el contexto. Y la otra a la que quiero referirme es que no solo hay una carga de que hay un elemento histórico y un personaje grandísimo como Augusto César, sino que también hay un cumplimiento profético. ¿Cuál cumplimiento profético? Isaías 7:14, esto lo habíamos estudiado. Por eso el Señor mismo les dará una señal: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Un texto que anticipa este evento 800 años, más o menos, en Isaías. Isaías también 9, del 6 al 7. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposa sobre sus hombros y le darán los siguientes nombres. Vean qué lindo: Consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No el príncipe de la paz romana, política, judicial, histórica. El príncipe de la paz que pone paz entre su enemistad y mi enemistad con Dios. La verdadera paz. Se extenderá su soberanía y su paz no tendrá fin. ¿Dónde está el imperio romano hoy? No está. El imperio ya se acabó, ya dejó de ser. Gobernará sobre el trono de David y su reino, y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Y esto lo llevará a cabo en el celo del Señor de los ejércitos. Poder, autoridad, el verdadero rey, el verdadero imperio, el reino de los cielos, el reino de Dios. Aquí hay que acotar que el Evangelio de Lucas nos refiere mucho del reino de Dios. Entonces la manera en que Lucas está agregando este tema es significativamente importante, y une una profecía más ahí, bueno, un par más, Isaías 43:11. Yo soy el Señor y fuera de mí no hay ningún otro Salvador. Y anoté porque leyendo dentro del contexto histórico, algunas personas alucían que Augusto César era un perfil de Salvador, porque estableció el imperio romano, lo sostuvo e instituyó la paz romana. Me encanta porque el texto implícitamente dice que nos ha nacido un Salvador, que venimos a gozar de esa paz por la buena voluntad. Aquí podemos entender la buena voluntad de Dios como la gracia, la misericordia, la iniciativa de Dios de redimir al hombre. Y finalmente Miqueas 5:2, puse al revés, está en las notas, dice 2:5 por 5:2. Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel, y sus orígenes se remontan hasta la antigüedad y hasta los tiempos inmemorables. Lo que se puede entender aquí también es que Jesús siempre ha sido rey, preexistente, divino del cielo, hijo de Dios, Dios mismo materializado, y por eso además hicimos esta actividad. Ahora van a decir que fue coincidencia. No. Tómenlo como quieran, pero bueno. Ok, entonces estos dos elementos que les decía son importantes. Hay un elemento histórico contextual y hay otro elemento de cumplimiento profético, y los dos colisionan para afirmarnos que esto es un evento histórico que sucedió, y esto le da relevancia, le da valía y autenticidad al relato. Y la manera en que además Lucas lo está proponiendo es muy interesante, porque nos propone un contraste gigante entre esta figura de poder y autoridad, rey de Roma, y este niño Jesús vulnerable, humilde, sencillo, encarnándose. ¿Qué tan vulnerable era Jesús en ese momento?
bueno, como usted y yo ocupábamos una mamá que nos cuidara y que nos alimentara, así de vulnerable. Y ese es el plan de Dios glorioso. Entonces quiero ir a las aplicaciones. Si le quiere dar vuelta a su hojita o si nos está siguiendo unas notas, muy rápido quiero hacer referencia a tres cosas ya que tienen un sentido después de haber interpretado y explorado un poco el texto con contexto y algunas ideas. Esto nos aterriza para nosotros en el valor, en el significado para nosotros de entender este evento. Y lo primero que quiero decir es que este evento nos habla de la encarnación de Jesús, o sea, Dios hecho hombre. Es lo que algunos también en la Biblia narra como el gran misterio. ¿Cómo es que Dios se encarnó? ¿Cómo es que Dios cabe en un cuerpo humano? ¿Cómo es esto posible? Es el gran misterio de la encarnación. Pero entonces lanza varias preguntas interesantes de cómo es que esto puede suceder, qué implicaciones tiene. Aquí quiero compartir algunas de estas implicaciones, uno por uno. Entonces lo primero es que ¿por qué Dios tiene que encarnarse, materializarse en un hombre? Lo primero es que en el versículo 15, cuando dice de que los ángeles, Dios se ha revelado, ha venido a darles a conocer, es lo que usa en el texto. Y es que Dios siempre se ha dado a conocer, siempre se ha revelado. Y su encarnación es la máxima expresión de un Dios que quiere mostrarse. Mucha gente habla de que el Antiguo Testamento es un Dios un poco abstracto, un poco ausente, como una figura difícil de leer. Pero no hay nada más claro de Dios que la persona de Jesús. ¿Por qué es eso? Porque puedes identificarte con Jesús, porque es hombre, porque es humano, porque dice que sufrió, porque nació, porque padeció. Y Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no tenga cómo tener esa empatía con nosotros, sino que más bien Él sufrió y por el sufrimiento dice que aprendió obediencia. Usted y yo no podemos identificarnos con Dios. Escuche, podemos identificarnos con Jesús. Y esta es una de las razones de ¿qué implica? Bueno, implica que Dios se revela y se revela en Jesús en una manera corpórea. Y usted y yo podemos entender eso y ver las expresiones, ver las emociones de Jesús, las intenciones, los planes, la actitud. Es más, está ahí no solo para que lo veas y lo aprecies, está ahí para que lo imites. Número uno. Número dos, Dios interviene en la historia porque no hay otra manera de reconciliar a la humanidad. O sea, si el texto dice que Dios tuvo que materializarse, encarnarse de esta manera, quiere decir que no había otra forma. O sea, la torta del pecado y la rebeldía del Edén, no había forma de rescatarla, sino era que Dios mismo viniera a arreglar el asunto. ¿Alguna vez usted se ha identificado con eso? Tal vez en la casa o en la familia o en el negocio. Yo no sé si usted tal vez tiene personas a cargo y que lo llaman y dicen, jefe, pasó tal y tal cosa. ¿Y usted dónde le dicen? Igual tiene que ir. Porque no hay nadie ahí que pueda resolver esto. ¿A alguien le ha pasado eso? Tal vez con la familia, tal vez en la escuela con sus hijos. Dicen, voy a tener que materializarme en la escuela o en el brete, tengo que ir. Entonces la sensación con este punto es que no había otra forma. La única forma es que Dios mismo descendiera del cielo a la persona de Cristo y entonces resolviera y reconciliara esa enemistad. Y número tres, el sacrificio ofrecido debía ser un sacrificio nacido de mujer y en el contexto de la ley. Gálatas 4 y 5, 6 nos habla de que en el tiempo indicado, aquí habla del tiempo, de la historia, tenía que nacer que nació de mujer y nació en el contexto de la ley. ¿Por qué? Porque en la caída hay un contexto humano y en la ley hay una manifestación de que evidencie la carencia del hombre. Y Jesús, siendo hombre, se apega y se somete a la ley y dice, check, lo cumplí. Así que el punto 2 y el punto 3 están conectados. O sea, solo Él podía cumplir la ley y Él lo hizo. Y esa es la importancia de la encarnación. No hay otra forma. ¿Qué otras conclusiones vemos aquí? Que no hay un esfuerzo suyo ni mío para alcanzar la reconciliación de Dios. Eso solo es un acto de Dios. Y si ya lo hizo, ¿para qué esto se va a complicar? Viviendo una vida de religiosidad o de tradición o de sometimiento o de flagelo, autoflagelo para someterme a cosas. No, usted no puede vivir en la ley de ningún tipo, pero usted sí puede someterse
a la soberanía del Rey de Jesús, reconociendo que este es el único y auténtico Hijo de Dios que murió y resucitó por nosotros. Y entonces usted se le otorga una identidad, nacido de nuevo, y usted es salvo. ¿Qué es más fácil? ¿Buscar su propio tiquete a la eternidad a punta de puras obras y capacidad? ¿O decir, este es el que nos ha nacido Salvador, que se reveló, que se materializó, Dios mismo, que cumplió todas las cosas, nacido de mujer y bajo la ley? Yo creo en Él. Hoy que celebramos bautismos es una expresión de un testimonio que dice, yo creo en ese del pesebre. Yo creo que ese es el Rey, ese es el que había de venir. Punto número 2, las buenas noticias de gran gozo, que es parte central también de este texto. Lo vemos en el versículo 10 y versículo 12. Y con el tema de las buenas noticias, tiene que obligarnos a varias cosas. Una, cuestionarnos qué es lo que te produce gozo hoy por hoy. ¿Qué es lo que nos produce gozo? Hace poco celebramos un par de bodas. ¿Dónde está? Y nos produce gozo, ¿verdad? Y reímos y lloramos y celebramos y bailamos, algunos más que otros. Yo no bailé igual que por lo de la pantaloneta, por respeto. Se acuerda de la fiesta. El meme. Sí, me convierto en un meme automáticamente. Celebramos las bodas, celebramos los nacimientos, celebramos la graduación, celebramos una cena, un almuerzo que compartimos en familia. Hay muchas cosas que celebramos. Celebramos también escalar en la dinámica de trabajo y el desarrollo personal. Hay muchas cosas que celebramos. Celebramos que están a punto de darnos una casa por la que trabajamos y ahorramos. Y estamos a punto de hacer el viaje. Y aquí hay una gran cosa con la que yo quiero chocarle su corazón y su entendimiento, y es que nada debería traer más gozo a tu vida que la idea de que nos ha nacido un Salvador. Hay una buena noticia y no hay nada que debería llenarnos de más gozo, de más algarabía y más júbilo que eso. Entonces viene la primera pregunta: ¿cuál es mi entendimiento, mi comprensión del Evangelio? ¿Por qué? Porque tu gozo y tu algarabía y tu felicidad va a estar totalmente asociado con la comprensión que tengas del Evangelio. O sea, esto es matemática pura. No es matemática pura porque yo no sé nada, pero esto es algo sencillo. El que conoce y comprende el Evangelio tiene un gozo eterno. El texto dice el gozo de la salvación, que no solo es gozo, pero también dice que es el poder del Evangelio, la verdad. Pero si usted no comprende el Evangelio, usted inmediatamente coacciona su gozo, su disfrute. Porque no entiendo cómo pasó, no entiendo quién es Jesús, no comprendo y además no tengo interés, no tengo comprensión del Evangelio, y por lo tanto mi gozo siempre es un gozo terrenal. Me compré un carro, bien. Me compré una casa, Son gozos perecederos además. Vaya, cómprese el chuzo más chuzo hoy, y en 6 meses, un año, ya la parte de otro es un penolillo más. ¿Sí o no? Sí. Además, como vemos la dinámica, es una dinámica de consumo. Pero vean qué curioso, no es el consumo una de las cosas que más gozo nos da, ¿verdad? Ese chin, esa transacción, esa cosa. ¿Alguna vez usted ha hecho una transacción por la que usted oró y ahorró y toda la cosa, y usted dice, mira, yo pensé que este gozo iba a ser más pleno y me duró poco? Y me gasté, me enfermé, me trabajé, me esforcé, lo cual le motivo que lo haga. Pero quien comprende el Evangelio tiene un gozo pleno en Cristo. Entonces, si estreno carro, pues bien, pero mi gozo está en que tengo un Rey soberano y me invitó a ser parte de su reino y disfruto de su gracia, su amor y misericordia. Estoy gozoso. Tal vez estoy enfermo, pero hay un gozo, hay una esperanza. De repente hay temas en relaciones rotas en mi vida, pero tengo un gozo en Cristo, una esperanza. De repente algunas circunstancias en mi vida no se ven como yo pensaba, pero tengo un gozo eterno, porque el gozo, la fuente del gozo no está en mí y lo que yo me puedo autoproveer, sino en lo que ya Él proveyó. ¿Sí se entiende? Este punto es importantísimo. Entonces, el Evangelio es más que una cosa. Los ángeles llegan y dicen, tenemos una buena noticia, y esa buena noticia no es una cosa o es solo un mensaje, es una persona.
El Evangelio es una persona. El gozo de recibir y alcanzar un regalo imposible e inmerecido. O sea, esa casa por la que estás trabajando y estás ahorrando, hasta puede ser imposible porque es muy cara y es muy lujosa. Y tal vez usted tiene que ajustar y decir, no, yo voy más como esta franja. Pero puedes lograrlo. Pero la salvación es la única cosa que no puedes lograr. Es la única forma que venga es porque la gracia de Dios se revele a tu vida. Y ese es el gozo, que recibí algo que yo no podía ganar y Él ofreció y Él lo proveyó para mí. Y el último tema es este tema de la gloria y la alabanza, que particularmente lo vemos en esos pastores, los más sencillos, recuerdan, tal vez los más desprestigiados, los más humildes. No fue Augusto César el que celebró con gozo y con alabanza. Fueron estos pastores, y algo que yo reconozco en el texto es esta sensación de que ellos fueran y comprobar lo que los ángeles les dijo, y que dijeran, wow, realmente esto es cierto, y que ellos salieran con una actitud distinta, que es glorificando al Padre y alabando a Dios. Conectando estos dos temas, comprendo teológicamente lo que Dios está proveyendo en la encarnación. Recibo las buenas noticias del Evangelio, que más que un mensaje es una persona, y me trae gozo. Y el gozo me promueve a llegar y decir, gloria a Dios por una salvación tan preciosa, por un Rey, por un Salvador, por un Cristo. Y entonces mi vida es el gozo que yo disfruto y la gloria y la exaltación que yo ofrezco a Dios, porque Él hizo todo bueno y lo hizo perfecto. Destruyó a los altivos, los miró de lejos, y a los humildes se exaltó. Y ahí donde el contraste del texto es tan rico. Verás, Augusto César con tintes de deidad y veneración, y un Jesús súper delicado, pequeño, en un pesebre, y sus papás tratando de sostenerte en este llamado tan impresionante que Dios les hizo, y los pastores siendo los testigos, los ángeles, y esta es la escena completa. Debemos rendir gloria y alabanza a aquel que produjo el gozo, el que proporcionó, propició, el que proveyó la buena noticia. La buena noticia es el Salvador Jesús, y que la gloria sea a Dios por siempre. Una cosa aquí rápida de concluir. Desde su encarnación Jesús nos modela humildad. Y aquí me muevo un poquito a las cosas de vivir y les comparto. Él nos modela humildad y nos anticipa que su reino no es uno de falsas glorias o de falsos dioses, sino un reino que se manifiesta en gracia y misericordia. Y yo creo que hay un valor grandísimo en reconocer, yo no quiero jugar de deidad, ni hacerme la del más grande y el más poderoso, sino aprender la humildad, la mansedumbre y la obediencia de Jesús. Y a mí me encanta el texto, porque aquí Jesús ni habla, ni camina, ni dice agú, porque los chiquitos recién nacidos no dicen agú. Y todavía la escena nos da un choque de humildad. Yo digo ¿cómo? Porque cualquiera de nosotros nació en una mejor condición que la de Jesús. Y nos recibían y nos esperaban y un montón de cosas, y aquí está Jesús introduciéndose a la existencia, materializándose, encarnándose. Y ahí está sencillo, humilde, no hubo fiesta, no hubo algarabía, no fue un castillo, no fue un recibimiento, no fue nada. Son esos dos padres sosteniéndose en medio de cómo Dios está cumpliendo todo lo que Él anunció. Y por último, la comprensión del Evangelio debe entenderse desde la persona de Jesús. Por eso el Evangelio es una persona. Y aquí quiero motivarlos a que ustedes lo hagan con su mano. Son 5 cosas. Es la vida de Jesús, su mensaje, su modelo, su muerte y su resurrección. Extienda su mano. El Evangelio de Jesús. ¿Qué de Jesús? Su vida, su mensaje, su modelo, su muerte y su resurrección. Si usted vuelve a ver su mano y dice, ¿cuál de estas 5 cosas necesito ahondar más? ¿Será en su mensaje? ¿Será en su modelo? ¿Será en su muerte sacrificial? ¿Será en su resurrección? Lo cierto del caso es que el Evangelio no puede ser ni vivido ni expresado de una manera sesgada. Hay gente que habla de un Jesús que resucitó, pero no me habla ni de su vida, ni de su modelo, ni de su mensaje. Eso es un evangelio sesgado, cortado. Claro, a veces me hablan de la resurrección porque es lo glorioso. Entonces queremos que Dios levante y saque de la resurrección a tu negocio que quebró.
Entonces ya hay una mezcla como del evangelio, como estirado para hacerte un hombre exitoso. Y yo no creo, Dios, que tenga tanto interés en que usted y yo seamos hombres de negocios y exitosos y cuánta plata vamos a tener invertidos aquí o allá, ¿o sí? Yo creo que Dios quiere que seamos testigos, como los pastores, de Jesús. ¿Y qué le vamos a decir a Jesús? ¿Qué le vamos a decir a la gente de Jesús? Que Jesús es el evangelio. ¿Pero qué? Su vida, su mensaje, su modelo, su muerte y su resurrección. Nosotros en Comunidad Anexo queremos expresar, articular, modelar y vivir un evangelio completo. Esa palabra en los 80s tuvo una resonancia con un grupo del evangelio completo. ¿Alguien lo escuchó? Era esta idea, ¿no? Era la idea de que no tuviéramos un sesgo teológico ni del entendimiento de la palabra de Dios, sino que nuestro mensaje fuera completo. ¿Cómo está tu comprensión del evangelio? ¿Está bien, mal, más o menos? Te reto que caminemos en una mejor comprensión. ¿Por qué? Porque va a traer gozo, y el gozo va a traer la afirmación en tu vida de glorificar a Dios y alabar a Dios. Y esa es la esencia de ser iglesia. Y con el tema del imperio y el reino es importantísimo. Yo decía esta idea de imperios y reyes. Nosotros como iglesia somos la manifestación material, encarnada, si se quiere ver así, del reino de Dios. ¿Qué es la iglesia? Sino los súbditos del reino y este Rey todopoderoso que es Jesús. Así que quiero motivarlos que oremos. Si usted quiere inclinar su rostro solo para concentrarse y cerrar sus ojos y nada más meditar en el texto. ¿Qué llamó la atención? ¿Qué fue algo que hoy escuchaste que te reta, que te anima? ¿Qué hay en el texto en el que puedes decir, Dios se revela a mí de esta manera, que hay cosas que debo creer, aprender o obedecer? Y démosle gracias, Dios, porque el hecho de que estemos aquí juntos y escuchando esto es una expresión de su amor y su gracia. Gracias, Señor Jesús, por darnos un Hijo precioso, único, auténtico, realmente divino, de la misma esencia, sustancia, que desde el principio de la creación está presente y existente, y que un día como hoy podemos recordar que Él se incorporó, se sometió a la línea del tiempo y el espacio y se introdujo en la misma creación, caída y sucia y en rebeldía contigo, para mostrarnos el camino, para mostrarnos el mensaje, su vida, su modelo, y disfrutar de ese mensaje y reconocer el evangelio, buenas noticias. El día que mi abuelita me contó el evangelio y mi mamá y mi pastor y las personas a mi alrededor me dijeron, este es Jesús, esto dijo Jesús, esta es la forma en que lo hizo, Él cumplió aquello, cumplió lo otro, esto es lo que estaba señalado. Bendita la hora en que alguien te dio el evangelio, aunque sea un pedazo, aunque sea una manifestación corta, sencilla. Y hoy tenemos la oportunidad también de reconocerlo mejor, apreciarlo mejor y decir, yo necesito ganar firmeza en el gozo y en la comprensión del evangelio de Cristo. Papá, te damos gracias, como dice el texto, te glorificamos, porque en Cristo hemos visto un Salvador precioso, un Rey de Reyes, que nos invitó a sentarnos con Él a la mesa, en un reino de paz, de verdadera y genuina paz, y de justicia, donde guardamos una esperanza en su retorno también. En nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén.